Si podrías explicarnos un poco la decisión que tomaste con respecto al cirujano plástico, ¿verdad? De disponer su arresto o su reclusión domiciliaria. Sí, efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de disposición de medidas en vista de la imputación que ha formulado la representante del Ministerio Público, en este caso la autora Estela Maricano. Si bien ella ha solicitado la prisión preventiva, sin embargo, el juzgado ha considerado, de acuerdo a los elementos obrantes en el expediente, las circunstancias en que presuntamente se ha cometido este hecho, y también teniendo en cuenta, verdad, la situación, ha optado, verdad, por darle una medida menos gravosa, considerando que la prisión preventiva, pues, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, su artículo 19, se debe aplicar con criterio restrictivo y, aparte de eso, solo en casos indispensables. También se ha respetado en este caso la presunción de inocencia, que está prevista también en la Constitución Nacional, en su artículo 17, inciso primero, como también en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Pues, si bien está en su etapa inicial de esta investigación, a criterio del juzgado faltan elementos, ¿verdad? Algunos resultados de informes en relación a una diligencia que ha reportado ya la Fiscalía, de manera de que de darle una prisión preventiva sería, a criterio del juzgado, muy perjudicial en este caso, para las garantías que debe primar a favor del imputado en este caso. Así mismo es. Ahora, doctor, entonces, desde tu punto de vista, no se cumplen, digamos, estos requisitos para la prisión preventiva. Es por eso que le dispusiste ese arresto domiciliario. Sí, en cierta medida no se cumple. Bien sabemos que nuestro Código Procesal Penal establece conjuntamente de darse los requisitos, ¿verdad? Eh, Para criterio del juzgado, el peligro de fuga no está vigente, debido a que ha presentado el señor, ¿verdad?, una caución, ya sea personal como también una caución real, demostrando de esta manera su arraigo suficiente para evitar el peligro de fuga. Además, se ha sometido al proceso de un principio, y de acuerdo a su declaración del Ministerio Público, en todo momento él manifestó que está a disposición de la investigación y del proceso, ya que incluso él mismo ha solicitado que a través de su defensa que eventualmente el Ministerio Público pueda hacer el ADN. Y también la obstrucción a la investigación, ha considerado el juzgado que con el arresto domiciliario, con una custodia permanente, también se estaría evitando, ¿verdad? Y todos estos elementos se han mencionado en la resolución a los efectos de otorgar este arresto domiciliario. Como bien sabe saberlo, ¿verdad?, que las medidas cautelares son de carácter provisorio. Esto en cualquier momento puede variar, ya sea a favor o en contra de lo que es el imputado. Esa es Digamos, lo que dice utilizado. nuestro sistema procesal penal, ¿verdad? Doctor, yo tengo una pregunta técnica. Si no Sí. existe peligro de fuga ni obstrucción a la investigación, entonces no existen los requisitos para la prisión preventiva y por ende tampoco existen los requisitos para establecer ninguna medida cautelar. ¿Y por qué entonces el juzgado
da una medida cautelar? Sí, es una facultad a los efectos de garantizar, digamos, el proceso, porque si bien esta denuncia es bastante fuerte, como dije, ¿verdad? Se tiene que investigar muy seria, responsablemente y con todos los detalles, ¿verdad? Porque es una cuestión bastante delicada y por ese motivo, ¿verdad? Ha considerado y dentro de sus facultades, ¿verdad? El juzgado ha hecho uso, ¿verdad?, de la aplicación de los dispuestos en el artículo 245, que posteriormente ha sido modificada, ¿verdad?, por la ley 6350 del año 2019, donde establece la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva. Ahí no discrimina más si es delito o crimen. Sí, Es sí, decir, sí, sí. que Solamente... habilita al juzgado, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Claro, claro, Acá definitivamente... no hubo flagrancia, digamos, hay una denuncia, si bien de la víctima, eso se debe determinar acerca de la certeza del mismo con el correr de las investigaciones, ¿verdad? Pero Sí. mientras tanto, tenerlos presos, ¿verdad?, y esperar ciertos resultados es muy perjudicial y va en contra de lo que dispone nuestra Constitución Nacional. Definitivamente. Yo básicamente soy del criterio muy garantista en este sentido y no critico que no tenga prisión preventiva. Lo que a mí no me cierra, doctor, es que si bien es cierto, es una facultad del juez penal de garantías establecer o prisión preventiva o medida alternativa a la prisión, estas facultades se tienen que regir básicamente por lo que el código ordena. Tiene que decir, un hecho grave, la casi certeza de la participación del imputado en ese hecho grave, el peligro de fuga o la obstrucción de la investigación. Si no se dan estos presupuestos en forma conjunta, no se puede establecer prisión preventiva y tampoco se pueden establecer ninguna otras medidas cautelares. O sea, según lo que yo entiendo de lo que salió a la luz, en este caso, cuando no existe peligro de fuga ni no existe obstrucción a la investigación, se debe de eximir de las medidas cautelares, doctor. Sí, hay ciertas discusiones y contradicciones en este aspecto, ¿verdad? Porque el artículo 304, por ejemplo, dice del Código Procesal Penal que la imputación no necesariamente debe conllevar la aplicación de medidas cautelares. Sin embargo, el 245 dice que antes de aplicar una prisión preventiva, se debe aplicar las medidas dispuestas en este artículo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, yo particularmente soy del criterio de que correspondía aplicarle ciertas medidas y resguardar de esa forma, ¿verdad?, la diligencia investigativa que falta realizar el Ministerio Público. Nada más que podemos. Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, y él, obviamente, nosotros le preguntamos en forma didáctica y nos decía, es categórica la ley, si no se dan los presupuestos para la prisión preventiva, nunca se pueden dar los presupuestos para las salidas alternativas o la medida sustitutiva a la prisión, ¿verdad? O sea, y es una mala praxis, decíamos con él, de tanto de los fiscales y de los jueces, porque no siempre una imputación debe conllevar la resolución de una medida alternativa sustitutiva o mucho menos la prisión preventiva, que es excepcional en nuestra ley y en nuestra Constitución. Y justamente eso que se mencionaba, ¿verdad? Marcos, de que hay una
digamos, una discusión y una contradicción, porque te leo el 245 Sí. del Código Procesal Penal. Siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa Sí, para la libertad del imputado, el juez de oficio preferirá y ponerle en lugar de la prisión preventiva alguna de las alternativas siguientes. sí. Por eso, siempre que razonablemente ese peligro de fuga o la obstrucción de investigación latente dentro de la prisión preventiva se pueda evitar con otras medidas menos gravosas. Justamente, si no existe peligro de fuga, no estamos hablando que razonablemente vos puedas evitar el peligro de fuga. Cuando no existe peligro de fuga y no existe obstrucción, no se puede establecer medidas alternativas o sustitutivas de ninguna manera. Sí. Y como vamos a discutir, ¿verdad?, horas y horas sobre esto, ¿verdad?, pero el día de mañana, si hay una jurisprudencia de la Corte que lo diga así, entonces eso podríamos aplicarlo, ¿verdad? Pero mientras que esté esas cuestiones, entonces nosotros muchas veces optamos por aplicarle las medidas para que pueda garantizar su presencia en la respuesta del proceso. Claro, ahí dijiste un punto muy importante. No se tiene todavía ningún fallo, por lo menos, ni un solo fallo de la Corte en ese sentido, Marcos. O sea, que defina y le diga a los jueces, a partir de este momento, esta línea es la que van a adoptar, van a interpretar así, de esta manera, porque lo que venía haciendo es una práctica que no es correcta. Entonces, a partir de ahora, tenemos plasmado en este fallo, porque lo que diga el ministro en declaraciones no puede servir de repente en forma contundente así de base para que ellos puedan cambiar, los jueces puedan cambiar del sentido, el sentido de sus decisiones. Es así, doctor, ¿verdad? No hay ninguna jurisprudencia, no hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido. No, que yo sepa, no, hasta el momento, y ningún colega, porque siempre si existe y debe existir, ¿verdad?, una resolución fundada, ¿verdad?, que de tal forma se debe aplicar, entonces eso puede ser utilizado como una jurisprudencia. Pero hasta ahora yo desconozco que exista eso, Carlos. Correcto, sí. Y eso es lo que hay que mirar, hay que revisar un poco. Si Marcos tiene o el ministro Ramírez Candia tiene, entonces para revisar y difundir un poco eso. No tengo, pero sí tengo el texto de la ley, ¿verdad? Y es claro. O sea, la mala praxis nunca puede perdurar en el tiempo, ¿verdad? Y tenés que dejar bien pautada o indicado entonces todo lo que se tiene que hacer. Imagínate, creo que la semana pasada, doctor, la Cámara de Apelaciones anuló una condena de 15 años de cárcel a un supuesto abusador. ¿Por qué? Porque el tribunal permitió que se haga la audiencia por medios telemáticos y en ese caso se apartó de lo que dice la ley y de lo que dice la acordada de la Corte, que el defensor tiene que estar al lado en forma presencial, en forma directa con su defendido. Lo dice la ley, lo dice la Corte. Sin embargo, leí yo ayer, Raúl y Perla, creo que le hicieron la entrevista al fiscal como Aldo Cantero, Sí. y Aldo Cantero dice, nosotros acordamos con el acusado, dice el No acusado. se puede acordar. ¿Entendés? Que En contra de la ley. solo. Entonces, en ese sentido, nomás no es para defenderle ni nada por el estilo al doctor, sino decir Sí, que pero esas son cosas... posiciones jurídicas que realmente en algún momento dado tienen que clarificarse. Y se tiene que clarificar, como bien lo dice el juez Julián López, desde la máxima instancia judicial. O sea, se viene realizando. Yo sé que muchas veces los jueces dictan de una manera y sale la Cámara y le dice cualquier cosa también, ¿verdad? Entonces, y muchas veces con estos casos muy, digamos, publicitados, imagínense si se fuga o algo así, ¿cómo era? El cirujano Grau, ¿quién va a ser el culpable? El juez. Y la sociedad le va a culpar al juez. Y muchas veces por eso se optan por darle medidas alternativas, ¿verdad?
Sí, y justamente eso ya lo expliqué, ¿verdad? Y este fallo que fue anulado por la Cámara tampoco es definitivo, porque está en la última instancia, la Corte puede decir otra cosa, ¿verdad? Sí. Se puede recurrir todavía y no sabemos qué resultado. Una vez que se técnicamente se puede utilizar, ¿verdad? Diferente es un ejemplo que le doy, por ejemplo, que valga la redundancia, en el caso, por ejemplo, de la alcoholemia, que la Corte sentó Sí. una jurisprudencia. Claro. Por estas clases, entonces, se necesita para la aplicación de las medidas cautelares como ustedes están manifestando. Claro, y en ese caso la Corte se puso los pantalones, o sea, porque había otros fallos totalmente en sentido contrario. Y uno de los que votó y dijo, bueno, evidentemente este hecho no constituye delito porque la ley, hay una laguna en la ley. Fue el ministro Ramírez Candia, ¿verdad? Y creo que hubo incluso una disidencia del doctor Luis María Benítez Riera, que es más conservador, que no se animaba a fallar en ese sentido, pese a que evidentemente no constituía delito porque la ley estaba mal redactada, tenía esa laguna. ¿Y por qué digo eso? Porque esa decisión de la Corte motivó una reforma legislativa, o sea, se tuvo que adecuar, se tuvo que modificar, o creo que sacar una nueva ley en donde se establece claramente a partir de qué porcentaje de consumo de alcohol constituye hecho punible. Así mismo es, Carlos. Estamos en esa situación, ¿verdad? La Corte es la última instancia y la que debe establecer las líneas, ¿verdad? Finalmente para hacer, si bien la ley existe, ¿verdad? Muchas veces la uniformidad de criterios no existe entre propios colegas, mucho menos la Cámara y también la propia Corte Suprema. Correcto. Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa, doctor. Te agradecemos el tiempo que nos dispensaste y bueno, te vamos a seguir molestando en todo este trayecto porque vos estás en un juzgado también de garantías en donde todos los días van atendiendo numerosísimos casos. Perdón, ¿cuántos casos atienden ustedes, doctor, prácticamente en los juzgados de garantía? Diariamente tenemos a veces 8 o 10 audiencias y expedientes en movimiento. Hay como 1.500, 2.000 expedientes, así que están en constante movimiento. 1500 Correcto. oyentes. Qué pucha. Doctor, gracias por el contacto. Que tengas una buena jornada. A la orden de siempre, un placer saludarlo y estar en comunicación con ustedes. Igual, doctor. Gracias, doctor. Adiós, adiós. Usted está escuchando PDS.